Es que yo creo que mucha gente no sabe vivir así de cerca. Entonces hay que enseñarle a vivir, no es más que eso. Es decir, no hablamos de patología, es decir, hay que enseñarle a que utilice las herramientas que tiene, y para eso sería fundamental el lenguaje, para que él mismo utilice las cosas de forma más eficiente. Y con toda esa acumulación de equivalencias, con todos esos niveles de generalización, ¿tú crees que, por ejemplo, entonces podríamos decir que a la hora de resolver problemas psicológicos, tratarlos en consulta, podría ser más difícil lograr el cambio conductual en una persona adulta que en alguien más pequeño? Tenemos ventajas e inconvenientes, es decir, las desventajas y las ventajas del lenguaje. Es decir, yo creo que una persona que tenga una riqueza lingüística importante, seguramente, por ejemplo, puede atender mejor, te puede entender mejor las cosas que tú dices en consulta, pero a su vez es capaz de derivar ideas, ¿no? Una persona, digamos, con un repertorio verbal más simple, más limitado, menos entrenado, seguramente, por un lado, es malo porque quizá no te entienda el que tienes que hacer entender y a lo mejor el nivel de lo que tú quieres explicar, por ejemplo, imagínate, tienes que poner una metáfora y puede ser difícil que entienda en el fondo. Pero, a su vez, probablemente esa persona tenga menos capacidad de derivación. Claro, mucha patología tiene que ver con derivaciones incorrectas. Tú te decía antes, claro, si yo hago algo inadecuado, si yo me siento mal, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy prototípico, el dolor. Hemos hecho una equivalencia entre el dolor físico y el dolor psicológico. El dolor físico sobra siempre, porque es un aviso de que algo está mal. Y debes de intentar pararlo como sea, es decir, el ideal es encontrar la causa del dolor, claro, y resolverla. Pero si no, es decir, el dolor físico no es algo que tengamos que aceptar como algo natural. ¿Por qué? Porque suele indicar que algo está funcionando mal en tu organismo. Y el dolor psicológico, sin embargo, es algo absolutamente natural y forma parte de nuestra vida. Y sin embargo, hay que quitárselo de en medio cuanto antes. No. Si se te muere tu pareja, si te divorcias, si se te muere un hijo, claro que vas a sentir dolor. Es que es lo natural. Entonces, claro, hemos hecho ahí una equivalencia errada y derivamos. Yo estoy entrando en una depresión. Cuando estás comportándote de la forma más natural, dadas las contingencias, dado lo que te ha ocurrido. Pero a lo mejor te crees que necesitas un psicólogo por eso. Entonces te necesitas un psicólogo para hacer el duelo, necesitas un psicólogo para... Entonces, claro, estamos patologizando la vida cotidiana, entre otras cosas, porque diríamos... Claro, la ventaja es que los psicólogos, si conocemos la equivalencia tal, también podemos utilizar eso como una herramienta muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una metáfora en consulta para explicar el problema de alguna forma, para que el sujeto capte la esencia funcional de su problema. Claro, lo que estamos haciendo es utilizar la capacidad de derivación del sujeto. Es decir, el sujeto dice, claro, pues si en esta metáfora que me ha puesto, que no tiene nada que ver con él, pero en lo esencial sí tiene que ver, lo que sería el abstracto funcional, ¿no? Es decir, la relación funcional que falla es idéntica en el caso de la metáfora que en el caso suyo, pero lo demás no se parece en nada. Pues claro, a lo mejor de esta forma el sujeto abstrae realmente el núcleo de su problema mental. Entonces, como siempre, es decir, el lenguaje es un arma de doble filo, ¿no? Te da muchas ventajas, claro, y tanto. Nada más que hay que ver a la especie humana y lo que ha desarrollado, ¿no? Pero también tiene gran inconveniente. Yo creo que el gran sufriente psicológico es el ser humano por el lenguaje. Fíjate, por ejemplo, que gracias al lenguaje miramos al futuro. Y gracias al lenguaje sabemos, entre otras cosas, que nos vamos a morir. Y es más, algunos sabemos que nos vamos a morir antes que otros, así por pura estadística, etc. Entonces, eso, los animales no... Son felices hasta el último día, quiero decir. Entonces, que es una gran ventaja, ¿eh? No sé, parece una tontería, pero... Entonces, claro, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora que estamos hablando un poco de clínica, tú te has dedicado básicamente toda tu vida a lo que es la docencia, la investigación, pero sí que hiciste unos primeros pinitos, si no me equivoco, en lo que es la parte más clínica. Me gustaría saber tu opinión sincera y honesta sobre lo que es la psicología clínica en general o cómo lo sueles ver. Mira, yo evidentemente, es decir, cuando yo terminé la formación en psicología es mucho más pobre que la formación en psicología que se puede dar ahora. Bueno, esto lo tengo que matizar. Si tengo que dar mi opinión absolutamente sincera, ya sabes que soy de los que opinan que un 90% de la psicología no sirve absolutamente para nada y tal. Hablemos dentro de nuestro ámbito en el cual yo me muevo, que es la modificación de conducta, la terapia de conducta, el análisis funcional de la conducta en definitiva. Hoy tenemos muchas más herramientas. Es decir, de alguna forma, bueno, yo creo que, claro, si yo cuando empecé hubiera tenido las herramientas, la formación que tengo ahora en básica, pero sobre todo las oportunidades que también dan la formación en clínica, que hay gente muy buena en análisis de la conducta en este país, haciendo psicología clínica,
pues a lo mejor ya hubiera pensado de otra forma. En aquella época teníamos pocas herramientas, etcétera, tal. De todas maneras, yo siempre pienso que, a ver, la clínica, como la educación, como cualquier otra aplicación, siempre va detrás de la ciencia básica. O va improvisando, es decir, o sea, tú puedes hacer una música maravillosa sin tener ni idea de música, pero ¿qué te educaba? Si supieras música, eso que haces lo harías muchísimo mejor. Es decir, y sobre todo, llega un momento en que, claro, hay limitaciones. Y yo creo que hay que empezar a aprender a decir que, bueno, no todo lo podemos solucionar en la psicología, con las actuales herramientas que tenemos, y que incluso quizás nunca, porque efectivamente, me lo has dicho antes, ¿qué pasa cuando una persona tiene una historia, unas contingencias terribles en su vida que le han llevado a una disfuncionalidad durante un montón de años? ¿De verdad que es fácil hacer clic y cambiar eso? Yo estoy acostumbrado en investigación animal a que cuando tú entrenas durante un cierto tiempo ciertas pautas de control de estímulos o de un programa de reforzamiento intermitente y cambias eso, el animal sigue empeñado en lo que le ha sido reforzado y le cuesta trabajo cambiar. Le cuesta trabajo cambiar. Mucho más si se lo pones un poco difícil. Es decir, si el reforzamiento no es continuo, si no es intermitente, si no le das un feedback muy claro, etcétera, ¿no? Entonces... Claro, pero ahí, al igual que nos está perjudicando el lenguaje con respecto a tener más problemas psicológicos por ello, más sufrimiento, también nos podría ayudar el lenguaje a que ese cambio se diera. Claro, ¿no? Por ejemplo, a no tener, como hacíamos, por ejemplo, en la época que yo hice clínica, intentamos hacer las cosas en el medio natural. O sea, y no siempre es posible eso. O sea, eso es posible a lo mejor, pues yo qué sé, a un niño que tiene problemas de conducta en su casa, pues va, lo observas allí, le enseñas los patrones a los padres, etc. Pero efectivamente, por ejemplo, imagínate este mismo caso. En lugar de estar super nanny todo el día en casa corrigiendo y diciendo a esto lo haga así, es mejor darle la regla, la función. Es decir, mucho mejor enseñarle los principios de la conducta a los padres para que lo apliquen a cualquier ejemplo, porque si no van a depender, o sea, darle la caña de pescar, no le des el pez, ¿no? Entonces, claro, esto evidentemente, es decir, gracias al lenguaje, podrías acelerar muchísimo el proceso de que el sujeto, porque en el fondo yo creo, a ver, con esto es lo único que tengo en común con la psicología positiva, es decir, por favor, pero creo que la psicología positiva tiene un punto que es importante. Es que yo creo que mucha gente no sabe vivir, así de seca. Entonces hay que enseñarle a vivir, no es más que eso. Es decir, no hablamos de patología, es decir, hay que enseñarle a que utilice las herramientas que tiene, y para eso sería fundamental el lenguaje, para que él mismo utilice las cosas de forma más eficiente y más, se hace más feliz, ¿no? En definitiva, ¿no? Que es una cosa muy subjetiva, pero que mejor que el sujeto no nadie, para saber si es feliz o no. Pero tú le tienes que dar las herramientas, decir, oye, no te pongas objetivos imposibles, no te agobie tanto el futuro ni el pasado y te estés perdiendo el presente, cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, que tiene mucho que ver con el lenguaje, efectivamente. Hola, soy Santiago Benjumea y ya está disponible en la web de Engrama el tercer módulo del curso de experto en análisis funcional de la conducta.